A ver si me escuchan ahí. Si alguno me avisa, si se escucha bien el sonido. A ver. Bueno, Ro, el sonido, si me avisa, no tiene audio. A ver, uy, no se escucha. Bueno, a ver, ahí se lo podemos. Sí se escucha. Se escucha, bueno, seguimos entonces. Cuestiones técnicas. Se escucha. Gracias, Pablo. Hola, Pablo. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí se escucha. Bien, muchas gracias. Ya, buenísimo. Buenísimo, gracias a todos. Bueno, son cosas que van pasando, esto que hay que ir trabajando. Seguimos, ya estamos acostumbrados con esta parte técnica. Muchas gracias. La otra vez también me pasó, hacemos cursillos a través de justamente o cursos del Nuevo Testamento o de liderazgo para llevar adelante y los problemas técnicos suelen pasar a través de la radio, pero bueno, ya se arregla. Y les quería decir que también tenemos este personaje que vamos a hacer un poquito hincapié como me encanta ser en la persona, en la tercer persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo que está obrando en esta persona, que ha obrado, que lo ha llevado. Hola Esther Maris, hola Pablo, hola Noemí. Les comento que vamos a hacer como las veces que veníamos haciendo anteriormente. 10 minutos para saludar, para ir compartiendo, 10-40 minutos de desarrollo de la persona que vamos a trabajar. Un adelanto, una puntita es Carlitos. Me gusta llamarlos así, cambiarles, jugar un poco, entrar y salir con esto. Un Carlitos, todos tenemos un conocido que se llama Carlitos en el barrio, dentro de la iglesia, en el trabajo, en la escuela. Este es un Carlitos que ha llegado y nos ha dejado un aporte maravilloso que hoy te lo quiero realmente compartir. Muchas gracias a todos los que se van sumando. Gracias Ana, gracias Pablo, gracias Pato, gracias Sergio, gracias a todos. Bendiciones desde Santo Domingo, de República Dominicana, ¿es? A ver si me confirmás, gracias. Sí, y con todos los mensajes que vamos, saludos para Paraguay, saludos para una hermana me compartió que está llegando a Europa, Suiza, Nicaragua, a tantos lugares que está llegando. Bueno, llega a Estados Unidos, España. Ayer estuvimos haciendo un curso de Nuevo Testamento, justamente del epicentro del Nuevo Testamento, del Apocalipsis, y compartíamos con Colombia, España, sorprendidos. Y también este programa va llegando a tantos lugares, ¿no? Por la gracia, por la misericordia de Dios. Desde Santo Domingo, República Dominicana. Ahí te está sumando Alessandra de San Nicolás de Rosario. Qué grande, bendiciones. Y bueno, tantos lugares. Lo bueno es que podamos también hacer un encuentro con el Señor y un encuentro desde Salta. Bienvenida Noemí, qué bueno. Y que el Señor desde los distintos lugares, el Espíritu Santo nos vaya justamente tomando nuestro corazón, que vaya obrando y que nosotros podamos ser testigos. Hoy voy a empezar con unas palabras que nos van a estar dirigiendo eso justamente donde el Espíritu Santo quiere obrar y nos quiere llevar, y qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo y cómo con una persona que se dejó moldear nos va a dejar una riquísima experiencia. Y fíjate vos que también qué importante. Yo tenía un profesor de historia de la iglesia que nos contaba esto, era una eminencia el profesor, y hola Vilma, ¿cómo estás? Y él nos enseñaba la doctrina social de la iglesia y nos dio un compendio así para leer, y empezamos a leerlo de a poquito, y a fin de año dice, fíjense cómo de a poquito fuimos leyendo todo esto, y a nosotros estamos viendo la riqueza de la iglesia, de una hora un poquito, cómo nos va iluminando el Espíritu Santo a través de personas, distintas personas que se dejaron guiar por el Espíritu Santo, y hemos visto grandes personalidades, grandes hombres que nos fueron inspirando. Hemos visto la vida de San Francisco, hemos visto santos Pedro y Pablo, hombres que se han dejado moldear, guiar por ese Espíritu Santo. Voy a empezar también en este tiempo con una oración, así que te invito a que también puedas tener Biblia a mano, que para que podamos rezar. Voy a empezar con una oración breve de del cardenal, de uno de los hombres que trabajó como rector de la Universidad Católica, y ahí vamos a empezar a poder desarrollar 2 minutitos más y vamos a empezar, ¿sí? Bueno, mientras seguir saludándolos.
Y bueno, podés pedir un momento de oración que vamos a hacer al inicio y también al final, como estamos haciendo siempre, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que se suman y que, bueno, el Espíritu Santo pueda seguir obrando en nuestra vida y que pueda seguir obrando en cada una de las personas que se van a seguir sumando. Y también esto es para que lo van a ver después, posteriormente, porque queda colgado en Facebook, lo pueden ver también en otros lugares, en otras plataformas. Y luego vamos a ver la manera de que también se pueda ver a través de WhatsApp, para que lo puedas ver en WhatsApp. Amén. Gracias Pablo, muchas gracias Pablo, también otro integrante del equipo de Renova Más. Bueno, ya estamos más o menos ahí en el horario de poder empezar. Vamos a iniciar justamente con una oración y luego voy a empezar a desarrollar este personaje que se llama Carlitos y que tan bien le ha hecho. Ya les digo, pasó desapercibido por el mundo, pero ha impactado a la iglesia, nos va a inspirar espiritualmente. Realmente deja un legado espiritual. Carlitos nos deja un legado espiritual para nuestros tiempos, para nuestra vida, cómo poder llevar nuestra vida espiritual. Justamente hoy les comparto un testimonio, antes de poder empezar hoy, mi hijo, yo llevo apuntes de espirituales, digamos, cómo poder llevar con consejeros espirituales nuestra vida. Y una de las reglas que llevaba lo negativo y lo positivo que hay y tiene cada uno espiritualmente. Y llevaba apuntes de mi vida espiritual, otros apuntes, y mi hijo Teo, chiquitito, encontró justamente en donde yo tenía guardados mis apuntes, mis anotaciones de mi vida espiritual, y agarró y me las tiró por la ventana y las tuve que salir a buscar corriendo. Y yo le pedí a Dios paciencia, estoy rezando por paciencia, tener en este tiempo, y ahí Dios nos manda paciencia, ¿no? Justamente con nuestros hijos en las situaciones que uno se enoja, la paciencia nos ayuda a trabajar el Señor. Esto es también un ejercicio de espiritualidad, ¿no? La paciencia. Así que, hola Gloria, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por los que se siguen sumando. Voy a hacer la oración y luego vamos a empezar el posterior desarrollo, ¿sí? Vamos a rezar con esta oración de Víctor Manuel Fernández, que es rector de la UCA. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por tu llamado de amor, porque me permites colaborar con tu obra y me das fuerzas para servirte. Acepto la misión que me has confiado para extender tu reino. Quiero mirar a mi patria con tus ojos, con la luz del Evangelio. Ayúdame, Señor, a reconocer los desafíos del mundo de hoy para que pueda ofrecer mi humilde aporte. En un mundo que está perdiendo muchos valores preciosos, enséñame a comunicar el estilo de vida de tu Evangelio. En un mundo donde muchos te buscan, pero que equivocan el camino, ayúdame a mostrar la belleza de tu palabra con todas tus exigencias. Y vamos a pedirle a María que pueda interceder por cada uno de nosotros, por todos los que tenemos necesidades, por nuestros enfermos, por los que nos piden oración, para los que los están pasando mal, para los que sufren en diversos momentos del mundo, de nuestros hombres cercanos, mujeres cercanas, las personas que necesitan, y las consagramos y la ponemos junto a los pies de nuestra amadísima María. Madre María, te pedimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bueno, voy a iniciar a presentarles la vida de este hombre y lo voy a hacer en 3 características, en 3 puntos. La vida de Carlitos. Este Carlitos que luego van a ir dándose cuenta de quién estoy hablando, que nos deja un legado espiritual en 3 partes. Una parte que era un hombre que era muy pecador y que luego lleva una vida muy cercana. Y cómo hay esa similitud de pasar de ser una vida de pecador a una vida de una persona muy centrada, que le da una preponderancia tan importante al encuentro con el Señor, hasta el punto que se abandona, y desde allí nos enseña catequesis, oraciones, legados espirituales en tiempos de dificultad. Me río porque hay un comentario ahí que no es. Entonces,
nos enseña justamente eso. En un segundo punto vamos a ver el abandono, el seguimiento y la imitación, y luego poder discutirlo, podés pensar en tu vida: imitación, seguimiento de Cristo, el seguimiento. Y un punto importante en la vida que fue crucial, que luego de ese momento de dificultad lo ayuda, es un trampolín que lo puede ayudar a afrontar otras grandes oportunidades, que tiene que ver con el fallecimiento de un ser querido. Y en un tercer punto vamos a ver la luz de un hombre que ha sido iluminado justamente por la luz de Cristo. En este orden voy a desarrollar el concepto de la vida de Carlitos, justamente que nace en el 1858 en Estrasburgo, y nace en el seno de una familia no muy humilde, nace al contrario, de una familia muy bien acomodada económicamente. Queda huérfano de pequeño, de padre y de madre. A los 6 años queda huérfano de padre y madre, y esto le facilitó a su abuelo que lo haya criado, que era un ex militar, y que lo va a ir educando justamente, por un lado, con la rigidez de un militar, y por otro lado lo va a ir marcando con la ternura y con su forma de ser, que le va dando todo por la misma condición económica. Y esto hace que justamente sea un lado negativo en la vida de Carlitos, porque se encontró después de más grande, lo vamos a desarrollar en el segundo punto, con tener todo y no realizar ningún esfuerzo en la vida. Y esto a veces juega en contra de nuestro plano espiritual, en nuestra vida, porque a mí me ha tocado hacer la experiencia de tener que trabajar, de tener que estudiar, de pasarme muchas horas afuera para poder realizar grandes logros. Tenemos que hacer grandes esfuerzos. Hay un gran refrán que dice: no esperes grandes logros sin hacer grandes esfuerzos. No esperes grandes logros sin hacer grandes esfuerzos, lo que nos dice que tenemos que esforzarnos. En la vida de Carlitos, por la condición económica en la que vivía su abuelo luego de haber quedado huérfano, se encontraba en una vida que tenía todo, no tenía que estudiar, era una vida digamos, en el sentido vacía, va a quedar, lo voy a desarrollar más en el segundo punto, pero vacía, sin grandes esfuerzos, totalmente ocio había en su vida, no tenía que hacer esfuerzos. Pero fíjense en el primer punto, la vida de un pecador, de un hombre que era muy pecador por esta condición, que luego lo voy a desarrollar. Pero vamos a entrar a trabajar justamente en el hombre que era pecador. Y muchas veces cómo este pecado nos puede justamente acercar a la gracia, al encuentro con Jesús. Y muchas veces nosotros pensamos y cuántas veces hemos escuchado de personas, de hombres y mujeres, que nos dicen: no, la iglesia no es para mí porque yo soy un pecador, no sabés todos los pecados que tengo. Vos no sabés la historia que yo tengo, no, yo no puedo acercarme a la iglesia, no puedo acercarme a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado que gente que nos dice: si yo entro a la iglesia se cae María, todos los santos, las estatuas, se derrumba, se viene abajo por el pecado que tengo? Y a veces estas son como excusas que vamos poniendo para poder acercarnos justamente a Dios, ¿no? Y este hombre nos enseña que estaba muy cerca del pecado, y cómo puede cambiar su vida, como si fueran las dos caras de una misma moneda, como crucifixión y resurrección, ¿no? De ahí, como si fuera un paso de este pecado a la vida de un hombre lleno de Dios, un hombre que casi era como si fuera justamente un hombre santo, ¿no? Por lo que fue viviendo luego. Pero es esto que tenemos, y es importante que en su vida fue dejando el pecado, fue asumiendo, fue reconociendo, como nos enseña en la Biblia, en Lucas, ese hombre que estaba lleno de pecado, ese joven, y luego se aleja, se va alejando del pecado, reconoce, tiene la capacidad de reconocer su pecado, y luego se va acercando. Muchas veces esto nos pasa en nuestra vida, a personas y hombres y mujeres, y que nos dicen: no, yo no puedo estar cerca de Dios porque tengo pecado, porque hay que dejar el pecado, reconocerlo y acercarnos a la vida de gracia, sí alejarnos de aquello que nos hace mal y empezar una nueva vida.
Y esto de pecado y de santos, tanto ya nos invitaba Juan Pablo II al inicio a ser santos, un llamado a la santidad. Ser santos aquellos que estamos a la iglesia. La Biblia nos habla de ser santo como Dios es santo. El Papa Francisco nos hace también un llamado a ser santos. Los nuevos santos de jean y zapatillas. Tenemos que ser santos. Y la santidad como si fuera un contagio. Contagiar la santidad con olor a ser santos. En tiempos de dificultad, este Carlitos nos va a hacer enseñar que se puede ser santo, que hayamos tenido una vida de mucho pecado. Aunque tengamos una vida alejada de Dios, estamos llamados a ser justamente santos. Tenemos que ser santos dentro de la iglesia. ¿Y cómo somos santos? ¿Cómo nos vamos haciendo santos? Mientras vamos cayendo, nos vamos reponiendo, vamos asumiendo. Justamente en el tercer punto les voy a dar una clave de un sacerdote que les dio un indicio de cómo empezar a encontrar el camino de santidad a él. Cómo empezar el camino de la santidad. Y no me quiero olvidar de empezar esto que había hablado al principio, de que la iglesia está siendo conducida en este tiempo y ha conducido a lo largo de los años. El Espíritu Santo de Dios ha ido conduciendo, y también a estos hombres, a Carlitos, como lo ha conducido con la iglesia prototípica, la iglesia primitiva, la iglesia arquetípica, que ha sido impulsada, guiada por el Espíritu Santo en tiempos de dificultad. El libro del Apocalipsis ayer compartía justamente que este libro estaba escrito en un momento de persecución, en un momento de dificultad, en un momento de justamente de dificultad. Y justamente el Espíritu Santo era el que animaba. Y yo quiero compartir una lectura para hacer justamente un poco de luz a esto. Y fíjense cómo este hombre también, que es guiado por el Espíritu Santo, va a conducir una forma de dejarnos un legado espiritual para tiempos de dificultad como los que hoy vos y yo estamos atravesando. Y me gustaría compartir en el capítulo 8, en el verso de los Hechos Apostólicos. En los Hechos Apostólicos, en el versículo 29, voy a compartir con vos esta hermosa palabra de Dios que dice: el Espíritu dijo a Felipe, acércate, y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía el profeta Isaías, le preguntó, y aquí comienza toda una catequesis de Felipe. Pero fíjense que quién es el que conduce, quién lo lleva, es el Espíritu Santo. ¿Por qué quiero hacer alusión a esto del Espíritu Santo, que es el que conduce a esta iglesia primitiva? Es el Espíritu Santo que comienza a dirigir la misión y que empieza a abrir el camino justamente a los paganos. Es ese mismo Espíritu que empieza a ordenar, a guiar la misión y empieza a impulsar a la iglesia. Ese Espíritu Santo es el que necesitamos vos y yo para poder justamente estar en estos tiempos animando, guiando e inspirando a la iglesia. Dejarnos guiar, tener esa docilidad al Espíritu Santo. Y este hombre lo encontró a pesar de su vida de pecado. Él buscaba un cambio. Ya te voy a hablar de Charles ahora, de Charles. Charles buscaba un cambio en su vida. Él buscaba un cambio en su vida. Y ya para entrar, por ejemplo, en la segunda etapa, y luego vamos a leer unos extractos de su libro, en algunos de sus capítulos, ya para entrar en el segundo punto, él en su vida había llevado una vida, empezó a vivir por la propia, algo crucial que le había pasado. A los 17 años aproximadamente fallece el abuelo de Charles, ya había quedado huérfano de padres y madres, y él hereda una fortuna inmensa. Había vivido una vida siempre bien, sin grandes esfuerzos, y lo único que empieza a hacer con esa fortuna es malgastar el dinero. Y él se encontraba en un momento de que estaba vacío, y estaba rodeado de personas que se acercaban, y él hacía y organizaba fiestas, vivía la vida loca, pero se encontraba que en ese vivir, tener tanto dinero, tener riquezas, tener fiesta tras fiesta. Hay uno de los testimonios de unos amigos de Charles
que cuenta que ustedes tenían que ver cómo vivía Charles, haciendo alusión que vivía una vida deslocada antes de ser justamente Charles, justamente, y este hombre luego cómo puede cambiar. Pero hay un acontecimiento fuerte, estoy hablando de Charles de Foucault, ¿sí? Es un contemporáneo, Charles de Foucault, justamente un acontecimiento fuerte que fue también el fallecimiento de su abuelo, porque él había sido que mal o bien, siendo militar o dándole todo, era la figura que le quedaba porque había quedado huérfano. Y esto es importante, como a nosotros también nos va marcando en la vida un fallecimiento, nos puede dejar mucha luz, nos puede dejar dolor, nos puede dejar muerte. Yo te quiero contar mi testimonio, que cuando antes de iniciar el camino justamente de la iglesia, yo había empezado muy bien la secundaria, iba muy bien, nunca había repetido. Y a los 14 años, justamente a los 14 años, fallece mi abuelo de parte paterna. Y cuando falleció mi abuelo, yo no era creyente ni nada, esos 14 años que estaba en el secundario, nunca había repetido, siempre estudiando bien. Es como que el mundo se me movió y se me vino abajo. Era tan fuerte esa figura que fue algo crucial, ¿no? En mi vida, y luego empecé a repetir, fue central en mi vida la figura de mi abuelo, y luego de ese fallecimiento empecé a decaer, ¿no? Empecé a decaer. Fíjense que esto, los acontecimientos, cuántas veces los fallecimientos, los duelos no elaborados nos van marcando. Y acá había aparecido algo, ya había tenido grandes duelos Charles de Foucault en su vida, había sido marcado en su vida a fuego por justamente, había quedado huérfano de padre y de madre, y luego fallece su abuelo, había sido marcado el dolor, y sigue en su vida, en una vida vacía. Él va a decir luego que lo único que hacía en la adolescencia era ser como un animal, lo único que hacía era comer, comía, dormía y vivía, no hacía otra cosa, y encontraba en su vida justamente el vacío interior. Había un vacío terrible en su vida. Esto también hay muchas personas que a veces podemos tener tanto dinero, podemos tener tanta, quizás hasta riqueza, podemos tener empresas, podemos tener de todo, pero encontrar en nuestro corazón un hueco, un vacío terrible. Y ese vacío que tenía Charles de Foucault, que tenía Carlitos, solo fue llenado justamente en un encuentro con la persona de Jesús. Fue así que su vida la siguió viviendo de la misma manera, y lo único que hacía era malgastar su dinero, su riqueza, su herencia. Seguía organizando fiestas y se sentía juntando con personas que lo único que hacían era ir por el mismo camino. Y otra cosa importante, luego se junta con una persona que le decían Mimi, con una mujer, que algunos dicen que era una mujer de mala fama, y esa mujer justamente también van yendo los dos, digamos, por un camino que no los llevaba a ningún puerto a ninguno de los dos. Y hasta ahí vive en este momento justamente Charles de Foucault esta forma de vivir la vida vacía, ¿no? Era como si fuera un animal, él mismo lo va a describir como yo si fuera un animal, vivo para comer, dormir y no hago otra cosa. No hago otra cosa, tengo de todo, tengo oro, plata, puedo organizar cualquier fiesta, puedo vivir la vida como sea, pero tengo un vacío terrible en mi corazón que no lo puedo llenar con nada. Nada puede llenar el vacío que hay en mi corazón. Ese agujero enorme que hay en mi vida no lo puedo llenar. Luego, después de este tiempo, comienza justamente a querer hacer otra cosa, cambiar, y se mete al ejército como para decir hacer otra cosa, para no seguir, y se mete en el ejército, pero él no se mete porque lo único que tenía el conocimiento de su abuela, y se mete en el ejército justamente para decir, bueno, voy a hacer algo, y se mete porque lo único que conocía, pero claro, él tenía un estilo de vida que no estaba acostumbrado al sacrificio, no estaba acostumbrado al esfuerzo, no estaba acostumbrado a levantarse temprano por la propia vida que llevaba de haber sido un hombre que no le faltaba nada. Y cuando se va al ejército, claro, lo rajan, lo sacan porque no tenía
nada que hacer allí, nada que hacer allí. Y se encuentra que tiene que empezar a hacer algo y viaja y hace un viaje justamente, y aquí lo marca algo, hace un viaje y en ese viaje se encuentra con un mundo religioso que era el Islam y empieza a leer el Corán y a partir de ahí empieza a encontrar, a partir de la sumisión con Dios, una nueva forma de vida. Y esto lo impacta, ya había dejado atrás su vida con esta mujer Mimi, ya había dejado atrás su vida de pecado y comienza como si fuera una nueva vida, una nueva perspectiva. Hasta ahí no había tenido un encuentro con Cristo, sino que había tenido justamente un encuentro con un mundo distinto, no había conocido el plano, por así decirlo, por así llamarlo, el plano religioso. No había tenido un encuentro con Jesús. Y en este proceso sigue justamente buscando, se va apartando y va haciendo como una especie de vida solitaria, una especie de vida aislada. Por eso yo les decía que Charles de Foucault es un hombre que pasó por este mundo viviendo en una cueva, viviendo de una manera aislada, viviendo en un momento nada que ver que al mundo lo asombre. Hoy, por ejemplo, yo soy de esas personas que también a mí me pasan, el otro día, por ejemplo, estaba centrado acá en mi casa y estaba viendo el Facebook y miré, justo cuando tuve tiempo, miré el Facebook y me impactó que el Barcelona había perdido 8-2 y grité en mi casa, ¿cómo que perdió? Me asombró una cosa, digo, y luego uno piensa, ¿qué va a cambiar en el mundo? ¿No? Qué importante está bien, uno es fanático del fútbol, todo, pero no es una cosa de loca, qué locura, trascendencia. Charles de Foucault, sin embargo, vivió en este mundo, pasó desapercibido, pero él nos ilumina espiritualmente con su ejemplo de vida en la soledad, en el desierto, en la sencillez y en la humildad. ¿Y cómo nos puede en este tiempo poder iluminar? ¿Cómo nos puede inspirar? Bueno, de muchos aspectos nos puede inspirar. Es un llamado también a la santidad, a aquellos hombres y mujeres que se encuentran justamente, que están en estos tiempos que vivimos de tanta dificultad, de tanto odio, de tanta indiferencia, de tanta lejanía a Dios, de tanta locura. Vivimos en este mundo de locura que no nos podemos acercar a Dios. Justamente un hombre que vivía la vida como hoy podés pensar vos, algún ser querido, como vos podés pensar algún familiar que vive la vida loca, cómo esa persona no puede cambiar su vida si también siente lo mismo que había sentido Charles de Foucault, de vivir una vida justamente desenfrenada, que no se rompió la cabeza y no se murió justamente de antes porque Dios fue grande, porque no se quiso, también seguramente tomaba mucho alcohol, no se murió de algo de alcohol o lo que fuera. Pero cuántos santos desde el siglo I hasta el siglo III, el siglo IV nos van iluminando. Podemos pensar hasta incluso en la Biblia cómo Moisés fue llamado justamente por Dios, que había asesinado a un hombre. ¿Cómo puede haber sido habido llamado santo justo San Pablo, que perseguía, golpeaba vehementemente a los cristianos, ¿no? ¿Cómo puede haber sido llamado a la santidad justamente San Agustín, después de vivir una vida también justamente que no agradaba a Dios? Y en esto nos puede inspirar a nosotros y a otras personas que se sienten lejanas, que quizás piensan que Dios no lo puede nunca agradar a Dios por su forma desordenada, por su forma desenfrenada de vivir la vida, piensan que no agradan a Dios. Sin embargo, Dios estaba buscándolo a Charles de Foucault desesperadamente, siempre estaba buscándolo, aún incluso cuando él estaba sumergido en el pecado. En el pecado. O vos también podés tener una vida que estés muy bien económicamente, que no te falta nada, que es más, te sobra todo, pero que tenés en tu corazón un vacío. Quizás tenés empresas, te va muy bien exitosamente. Y aquí está el llamado de Dios a la santidad en medio de este tiempo, en el medio de esta situación, ¿no? ¿Cómo podés ser santo viviendo tu vida? ¿Cómo puedes acercarte si sos también una persona que tenés grandes riquezas, que sos una persona que no te falta nada? Nosotros a lo largo de la iglesia vamos viendo un montón de hombres y mujeres que nacieron, algunos en la pobreza, algunos que estaban bien, demasiado bien económicamente, pero que nos va
nos va marcando con algo. En este hombre justamente era un hombre que tenía de todo. Y ese mismo tener tanto, de ser quizás un hombre empresario que tenía, que arrasaba con todo porque podía organizar fiestas, porque tenía una herencia gigante que le había dejado, no lo había ayudado para nada en su vida. No lo había ayudado. No lo ayudaba en su vida porque no tenía disciplina, porque no se esforzaba, porque no hacía nada, hasta que terminó justamente malgastando todo lo que tenía, justamente como dice la Biblia, aquel hombre, aquel joven que pide la parte de la herencia, ¿no? De esta misma manera, hasta que no gastó todo, no se dio en la cabeza de una pared, no paró. Y entonces un poco para seguir, este Charles de Foucault llega un momento que empieza a buscar y encuentra, como les había dicho, la vida religiosa, encuentra en su vida justamente el plano religioso, encuentra un camino y lo que va viendo es que hay algo de distinto que puede cambiar su vida. Y es cuando empieza a través de una prima que va a conocer a un sacerdote y le va a hablar y la prima le va a decir necesito que hables con Charles y que lo orientes. Va a hablar Charles con esta persona que ya él había tenido luego de su vuelta a Francia, había tenido como una reflexión y que necesitaba cambiar de vida. Y cuando empieza a cambiar la vida y habla con el sacerdote, dice yo quiero cambiar de vida, pero ¿cómo tengo que hacer? Y el sacerdote le dice confiésate, el sacramento de la reconciliación y luego comulga. Y ahí es ese momento crucial en la vida de Charles de Foucault que comienza la conversión. Y en ese confiésate ese sacerdote y comulga comienza la conversión de Charles de Foucault. Y justamente confiésate, confiesa tus pecados, deja tus pecados, arroja tus pecados hasta el mar, comulga y comienza. Y en ese momento Charles de Foucault siente que en su vida había sido iluminada por la luz de Cristo y comienza justamente un cambio, se abandona totalmente y empieza a buscar seguir e imitar a Cristo. Y acá viene el segundo punto, es imitar y seguir a Cristo, ¿no? Y él lo escribe justamente en uno de sus capítulos de su libro, en el capítulo 2 va a desarrollar mucho esto. Imitar a Cristo luego de haber tenido ese encuentro con un sacerdote que lo guió espiritualmente para decirle confiésate, comulga. Y él sintió que todo ese mundo de tinieblas, ese mundo de oscuridad, ese mundo de vacíos, empezó a entrar esa luz de Cristo y empezó a transformar poco a poco su vida. Y él empieza justamente como una búsqueda de Dios. No sabe bien también cómo dónde ir, pero empieza una búsqueda de Dios. Y empieza justamente a querer imitar a Cristo. Y algunas personas en la teología podemos hablar de imitación o seguimiento, seguir, el discipulado, imitación. Esto te lo dejo para vos, pensalo, reflexionalo como quieras. Pero Charles nos dice esto de imitar a Cristo. Es decir, poder seguir, y él lo va a vivir de una forma radical en estos tiempos. No tenemos que ir al siglo XIII a una forma radical de San Francisco, sino de Charles, que en este tiempo abandona todo y empieza a imitar a Cristo, un Cristo pobre, un Cristo humilde. Fíjense de una persona que estaba viviendo en la opulencia, empieza a vivir justamente un camino de sencillez, empieza un camino de vivir justamente a Cristo, de poder encontrarse con Cristo. ¿Desde dónde? Desde la soledad, ahí se empezó a aislar y empezó justamente a seguir a Jesús. Y yo quiero compartir con vos en este punto que él dice el seguimiento, la imitación en el capítulo 2 dice imitemos, es escrito por él, imitemos a Jesús, dice. La imitación es hija, hermana, madre del amor. Imitemos a Jesús. Imitemos a Jesús para amarlo y aún más imitemos a Jesús porque Él ordena y lo ordena todo, porque obedecer es amar, dice. Para Él imitar a Jesús era justamente dejar que Él ordene todas nuestras vidas, dejar que Jesús encuentre en nosotros nuestra vida y Él la vaya ordenando. Imitar a Jesús es dejar lo que Él empieza a obrar. Y Él empieza a elaborar toda una riqueza profunda hasta dejarnos, para mí, una de las oraciones más profundas y bellas
que tenemos dentro de la iglesia que la vamos a rezar, ¿no? Al final, que tiene que ver con el abandonarse a Cristo. Una persona que nos enseña que tenemos que justamente imitar, dejar primero en un primer momento ir dejando todos nuestros pecados, todo lo que nos va dejando y alejando de Dios, aquello que nos está metiendo en la oscuridad, aquello que no nos deja crecer, aquello que nos sumerge en algo que no nos deja crecer. Segundo, que nos va enseñando que tenemos que empezar a imitar a Cristo. ¿En qué tiempos? ¿En tiempos contemporáneos? ¿En tiempos de Francisco? ¿En tiempos de San Agustín? ¿En tiempos de San Pablo? No, en estos tiempos, ¿no? Estamos hablando de 1858 y él muere en el año 1916, muere mártir por un disparo de un joven de 16 años en la cabeza. ¿Cómo muere? Justamente en su lugar, en su capillita que él había armado. Le hacen una trampa, quieren ingresar a robar los alimentos y él muere por un disparo en la cabeza, debajo de la oreja, y es justamente muerto. Y luego van a encontrar muchos escritos donde que él decía que la única que quería en la vida es poder morir justamente como se debe, siendo mártir. Él quería morir de la forma que murió, siendo mártir. ¿Y qué nos va enseñando? Que hay que aprender a abandonarse a aquel que nos amó primero, imitar a Jesús, porque Él va ordenando todo en nuestras vidas. Y Él siempre vivió también en momentos de tiempos de dificultad, en tiempos fue viviendo en África, donde había muchas persecuciones, donde había mucha guerra, y fue buscando en su vida la santidad, hasta tal punto que él, en un lugar que va a vivir buscando su llamado, buscando su forma de ser cristiano, se empieza a aislar y en un momento le entregan para poder vivir, y lo único que quiere es vivir en Nazaret, en un lugar muy humilde, en un lugar alejado de todo, para poder estar en soledad, en oración y alejado justamente de todo. ¿Y qué nos va diciendo? Esto del abandono lo tiene bien arraigado y él lo va experimentando, abandonarse solamente en la Eucaristía. Él tenía una capillita y tenía justamente a Jesús Eucaristía, y él estaba continuamente orando al Señor por la conversión de quienes, de los pecadores. Él quería ser un pastor para aquellos pecadores que no tenían pastor. Como hay en este tiempo tantas personas que no encuentran pastor, que están sin rumbo, que están de la misma manera que lo estaba viviendo Charles de Foucault, ¿no? Tantas personas que están sin rumbo, que no encuentran el camino, ¿no? Y aquí él nos deja esta enseñanza. Y voy a ir leyendo también ahora la riqueza de una de las oraciones que nos va dejando, que es tan rica: abandonarse en el amado. Él tenía en su capillita, que era lo único que quería tener, a Jesús Eucaristía, y él miraba a Eucaristía como un enamorado mira a su enamorada, como una enamorada mira a su enamorada, como a vos te pasó que te enamoraste, como a mí me pasó que enamoré, y mirás con ese amor. Él miraba y llamaba e invitaba a que puedan mirar a Jesús Eucaristía de la misma manera que miran al enamorado. Hacía esta relación: amar y mirar a Jesús con ese amor. Y él miraba a Jesús y pretendía que todas las personas puedan encontrarse con Jesús, que puedan tener un pastor para aquellas personas que no lo tenían. Él mismo quería ser un pastor y él quería abandonarse y orar justamente para aquellas personas, ¿no? Fíjense cómo va cambiando la vida de esta persona que ha tenido un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús que ha cambiado su vida. Y en el punto 3 yo quería trabajar la parte de la luz, que él empieza a encontrar, la parte de la luz que él ingresa en su vida. Su vida había estado marcada por la oscuridad, había estado marcada justamente por el pecado, y una vez que tuvo un encuentro con Jesús, que es luz, que ilumina la vida de ese hombre, que ilumina la vida de este contemporáneo Charles, cambia radicalmente, a lo que él va también a escribir en este capítulo, en el capítulo 1 de este legado espiritual que nos deja. Él dice, es tan importante en él la parte de la luz que lo marca, porque dice: el mundo está en tinieblas, en una noche profunda,
como nos va a decir el místico español, ¿no? La noche oscura, San Juan de la Cruz, porque el mundo está en tinieblas, en una noche profunda. En cambio, el hombre de fe en la luz plena. Luego de haber tenido el encuentro con Jesús, sale a la luz el hombre de la luz plena. Y ya no lo sorprenden, por eso ni él rechaza ni las persecuciones. Al contrario, ellos son la prueba de que está viviendo según Dios y no según el mundo. Dice, porque es el que está en el mundo, en las tinieblas, es una noche profunda. Él había sido vivido en la noche profunda, en la noche oscura, en donde no había justamente luz, no había nada. Sin embargo, una persona, su prima, la ayuda a encontrarse con un sacerdote después de su búsqueda y él va cambiando justamente su vida, de pasar de la oscuridad a la luz, de pasar de la oscuridad a la luz, y esto de la misma cara de la misma moneda. Dice que un cuentito que quiero compartir, en una oportunidad justamente Da Vinci estaba pintando La Última Cena y estaba buscando, él buscaba justamente una persona para hacer de Judas. Y entonces, claro, va a buscar una persona que tenga la cara llena de odio, con medio así dejado, abandonado, etcétera, etcétera. Y va buscando y pasa mucho tiempo hasta encontrarlo, y el único lugar que encontró se le ocurrió, después de buscar casi 7 años, busca en la cárcel una persona que tenía el pelo largo, que estaba dejado, abandonado, lleno de odio, lleno de rencor. Hace la obra, pinta y le sale perfecto este Judas, y luego va a dejar para el último, el central, a Jesús. Y también después sigue buscando 7 años, 7 años a este personaje, y no encontraba una persona que sea de las condiciones de Jesús, con ojos de misericordia, lleno de paz, digamos, con una luz muy, muy importante, y hasta que lo encuentra. Y cuando lo encuentra era una persona justamente que estaba en esta situación que él necesitaba. Y cuando lo encuentra, y luego de terminar de hacer el dibujo de La Última Cena, o la pieza central de esta obra de arte, habla con esta persona, le dice, ¿no te acordás de mí? Y le dice la persona, no, la verdad que no me acuerdo. Una persona que hablaba, digamos, con mucha cercanía, le dice, yo soy el mismo que había hecho, que habías dibujado a Judas. ¿Y cómo has cambiado? Y he cambiado porque justamente me has dado la oportunidad de poder ver la vida desde otra manera. Y fíjense, la misma cara de la misma moneda. Un hombre que estaba lleno de pecado puede pasar a ser un hombre que estaba lleno de luz. Este hombre que estaba en la cárcel, lleno de odio, lleno de rencor, a partir de una nueva oportunidad, puede pasar a ser, tocado por Jesús, por la gracia, un hombre que puede pasar del pecado a la gracia, de ser un hombre de oscuridad a ser un hombre lleno de luz. Y en estos tiempos también estamos todos llamados a invitar a otros al encuentro con Jesús, que cambia radicalmente nuestras vidas, que cambia lo profundo, lo íntegro de nuestro ser, y es solamente que es Jesús que puede cambiar nuestras vidas, que puede cambiar nuestros corazones, que puede cambiar nuestros pensamientos, que puede cambiar nuestros sentimientos. Charles de Foucault es el ejemplo claro de un hombre pecador. No hay persona que no pueda ser cambiada por el amor de Dios. Donde se abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay pecador que Dios no pueda transformar. No hay corazón que Dios no pueda moldear. Y es esta el llamado, la invitación, la mirada que también quiero dejar. Este llamado de Jesús que quiere cambiar nuestros corazones. Aunque haya personas que digan, yo la verdad que no puedo entrar, yo no me siento bien, yo no quiero tener un encuentro. Dios nos está buscando, Dios nos está llamando así como nos encontramos. En la situación de dolor puede haber fallecimientos que nos marquen, puede haber cosas que nos van alejando, pero Dios aún nos sigue buscando. Y Él quiere obrar en nuestras vidas, y Él quiere obrar en nuestros corazones. Y este llamado es para vos, ¿no? Y Charles de Foucault nos ilumina, y él termina justamente, después se ordena sacerdote. Había estado en las trapas de Nuestra Señora de las Nieves, se va a ordenar sacerdote porque una hermana justamente se lo pide, luego de andar buscando justamente su vida de este llamado a la santidad, y luego muere, como te había comentado, de un tiro en la cabeza estando en un lugar, y justamente nos deja todo esta enseñanza. Y quiero compartir con vos, para ir
cerrando una de las oraciones que para mí es una de las más bellas, que nos deja con una riqueza espiritual terrible dentro de nuestra iglesia, ¿no? Dice, me abandono a ti, y voy a ir leyendo los párrafos y luego lo vamos a hacer desde un cierre final. Me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas las criaturas. No deseo otra cosa, Dios mío. Vuelvo a poner mi alma en tus manos, te la entrego, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y es para mí una exigencia de amor sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Lo escribió en Nazaret en noviembre de 1898. Es una oración de abandono terriblemente profundo, pero que no estaba solamente en las palabras, sino que se había abandonado completamente, ¿no? Y para ir cerrando, y luego vamos a hacer esta oración nuevamente, puesta a la luz del Espíritu Santo, justamente hacer un cierre, ¿no? Este hombre que nació allá en el 1858 en el seno de una familia muy, muy rica, muy poderosa, que queda huérfano a los 6 años, que es criado por su abuelo militar, que es rígido por un lado y por otro lado que le va dando todo, que es un hombre que estaba sumergido en el pecado, que vivía en el pecado, que su vida empezó a estar vacía de tanta fiesta, de tantas organizaciones de fiesta que hacía, y que luego justamente ya se encontraba, como que él mismo decía, que lo único que sé hacer es comer y beber, otra cosa no puedo hacer, otra cosa no sé hacer, y que necesitaba un cambio, que se quiere meter al ejército para cambiar de vida, pero que no sabía porque no tenía en su vida disciplina, no había sido un hombre que se levantaba temprano, que hacía esfuerzos, que estudiaba, que hacía muchas cosas, sino que vivía su vida ociosamente, y que luego justamente empieza a tener un encuentro con el mundo religioso, un encuentro con el mundo de ser sumiso a Dios, de la sumisión a Dios a través del Islam, del Corán, y que empieza justamente a buscar su vida. Y cómo nos empieza a enseñar que ese hombre de que es pecador, Dios puede ir transformando su vida, cómo Él nos empieza a enseñar que tiene que el hombre a empezar a imitar a Jesús, a seguir a Jesús, como quieras llamarlo. Él lo decía, imitemos a Jesús, esto que hoy te compartía, que podamos imitar a Jesús. Y luego de una confesión por un sacerdote que lo ayudó espiritualmente, luego de esa confesión, luego de ese encuentro con Jesús en Eucaristía, empieza a entrar la luz de Cristo, y ese mundo sumergido de oscuridad, de pecado, de suciedad, empieza a limpiarse y empieza a yacer, a resplandecer la luz de Cristo, ¿no? Y empieza a iluminar, y lo único que quiere hacer es seguir a Jesús, a abandonarse en los brazos de Jesús, y es justamente el que nos enseña que hay que enamorarse, amar a la Eucaristía, ¿no? Y luego nos va dejando toda esta riqueza, hasta dejarnos justamente esta bella poesía, hasta dejarnos esta bella oración, que la podemos hacer justamente ahora también, en este momento, y que vos puedas hacerla y que la puedas buscar y tenerla, porque te la recomiendo que la puedas tener, esta oración de Charles de Foucauld, este hombre francés que nos enseña esto, ¿no? Bueno, vamos a rezar, ya estamos, y luego hacemos un compartir, ya estamos en la hora, y vamos a hacer justamente esta oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios Padre que tome nuestras intenciones, que tome toda nuestra vida. No te conté el testimonio del martes pasado, pero te lo voy a compartir el martes que viene, también, que sea para la gloria de Dios, lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Y poner toda la gente que nos va pidiendo oración, toda la gente que tiene necesidades, toda la gente que está sufriendo, que tiene enfermos en sus casas, que la está pasando mal, que le falta trabajo. Hacer esta oración de abandono, ¿no? Me abandono a ti, es el título, me abandono a ti. Y hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Digamos ahí juntos: Padre, me pongo en tus manos, y haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias,
estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas las criaturas. No deseo otra cosa, Dios mío, vuelvo a poner mi alma en tus manos. Te la entrego, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y es para mí una exigencia de amor entregarme, ponerme de nuevo en tus manos sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. Y a María Santísima, bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo mal, oh Virgen gloriosa y bendita. Y que toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, muchas gracias. Vamos a dejar unos minutitos para los saludos y ya nos vamos a ir despidiendo. Compartirte el martes que viene, sí, el testimonio, ir haciendo los saluditos. Y bueno, estoy por terminar una planificación que tengo armada ya, que fui rezando para poder ir compartiendo con estos hombres y mujeres que nos dan luz en tiempos de dificultad, hombres y mujeres que han hecho historia, hombres y mujeres que han dejado legados espirituales como Charles de Foucault, como San Antonio de Padua, que no lo leímos pero que es un franciscano, como San Francisco, como Santo Domingo, como San Benito, como tantos otros, como algunos papas, como vimos la vida de Carlos el Grande, de Juan Pablo II, y como fuimos viendo tanta riqueza, hemos visto San Pedro, San Pablo, la importancia de la Virgen María, tantas personas que nos van ayudando en este caminar. Si te gustaría justamente poder ver a alguna persona, también te invito a que puedas ponerlo y va a ser tenido en cuenta para poder desarrollar a futuro, así que te invito a que puedas poner. Así que los voy saludando. Bueno, muchas gracias a Ani Gordillo, que es de Santa Cruz. Bueno, a todas las personas que se fueron sumando de distintos lugares, que hicieron posible. Vivi Soto, hola, ¿cómo estás? Tere Pallero, qué conversión, ejemplo para tantos jóvenes que aún no conocen a Dios. Exactamente, muy importante para tantos jóvenes que no conocen a Dios, justamente este llamado de que nos mencionás, Ani Gordillo, que era un joven que vivía la vida loca, pero se dio cuenta, como tantos jóvenes sienten que esa vida no los lleva a ningún lado, que tienen vacío, que aunque tengan toda esa vida loca, esa vida de fiesta, tienen un vacío en su vida que necesita ser saciado. Esa oscuridad necesita ingresar la luz y esa luz es la luz de Jesús que entra para cambiar, ¿no? Recemos también por tantos esos jóvenes en este tiempo que también los jóvenes están pasando mal, que podamos justamente ir rezando para que Dios transforme, así como también. Imagínense y piensen que si Charles de Foucault, San Pablo, San Agustín fueron hombres y mujeres que han sido llamados por Dios, todos nosotros, cualquiera que ve este video o cualquier joven del mundo, de cualquier lugar, está llamado a la santidad, ¿no? Así que, bueno, gracias a todos por los que compartieron. Algunos, Andrés Castillo, que preguntó si era Carlitos Menem. No es Carlitos, es Carlitos de Foucault. Gracias, Andrés. Gracias, Blanca Gómez. Gracias porque siempre estás. Bendiciones. Gracias, Tere. Gracias, Vivi. Gracias, Blanca. Gracias, Ana María Contino. Hola, Vero. Fabi de Guzmán. Bendiciones. Pedimos también por todos los que están enfermos, por todos los que tienen oración, por todos los que necesitan para que justamente esa luz de Jesús vaya llegando. Bendiciones, hermosa la vida de los santos que nos ayudan a buscar la luz desde Caleta, Olivia, y qué lindo ahí, de la capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, buenísimo, de tantos lugares, y como hoy compartía que llega a tantos lugares con un simple hecho de poder compartir y poner nuestra vida al servicio de Dios. Y también gracias a ustedes por ser parte de que el mensaje siga siendo extensivo, ¿no? Porque uno se pone a hablar solo y no es lo mismo que ustedes estén del otro lado y que justamente Dios y el Espíritu Santo también nos vayan guiando en este tiempo.
Bueno, mis amigos, mis hermanos, los voy saludando, nos vamos viendo la próxima, cuídense, que Dios los bendiga, muchas gracias por estar, sigan toda la programación de Experiencia Renova, también nos vemos el viernes en el programa de radio Un Encuentro con Jesús, donde estamos allí con los amigos José El Espinar y Pablo Ibarra y el fantasma que andaba por ahí dando vueltas. Muchas gracias, cuídense, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.